Bien, mis amigos, pues muy buenas tardes. Dios les bendiga grandemente en este día. Hoy estamos a 12, ¿verdad? 12 o 11. No ha cambiado, sí ha cambiado. Pasamos a 11 del mes de julio. Agradezco a Dios la oportunidad de estar frente a ustedes nuevamente en este día. Un día glorioso, día de bendición, porque cada día el Señor tiene algo que comunicarnos, algo que enseñarnos. Y eso debe ser de parte nuestra una disposición para aprender y aprender para poder hacer, para poder actuar, ¿verdad? En lo que Dios quiere que nosotros actuemos. Hemos estado tocando el tema los frutos del Espíritu, cómo se demuestran. Hoy vamos a tratar sobre la paciencia. Recuerden que es amor, gozo, paz, paciencia. Es el cuarto fruto que está, ¿verdad?, en la carta de Pablo a los Gálatas. La lección es la número 6. El pasaje que hemos tomado para este tema es Salmo 41 y 2, que nos dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Este es el pasaje y espero que podamos nosotros entender la importancia de ser pacientes en los momentos cuando tenemos que actuar en la obra, porque a veces cuando actuamos en la obra hay cosas que no nos benefician o por el momento no son favorables. Hay oposición, hay crítica, bueno, hay muchas cosas que el enemigo pone como trampas, pero el Señor nos ha dado ese fruto de la paciencia. La Biblia nos enseña que Moisés es conocido como un hombre paciente. Nunca ha habido un hombre tan paciente como Moisés, porque imagínese usted lidiar con quizás 2,5 millones de gente, todos los problemas. Se imagina usted, y no un día, 40 años, tener que soportar a un pueblo con diversidad de ideologías. Es lo mismo como cristianos. A veces no todas las personas tienen el mismo conocimiento, tienen la misma revelación de Dios, y a veces se pone la cosa difícil. Crítica, porque a veces tú compartes y están algunos criticando o desaprobando o que no estamos en lo correcto. Eso tenemos que tenerlo por entendido, y la misión nuestra es enseñar la palabra, crean o no, acepten o no, aprueben o no. Si el Señor ha puesto un ministerio, una enseñanza, tienes que compartirla lo más amplia, lo más clara que se pueda. Si la aceptan, qué bueno, y si no, pues tienes que sufrir la crítica o la desaprobación de gente. Mayormente cuando la gente no está en un nivel de espiritualidad que a tal manera que pueda entender lo que tú le estás diciendo o le estás enseñando. Escuche. La parte importante, ¿verdad? Como decíamos nosotros, la introducción. El escritor de este salmo, al parecer, estaba pasando situaciones difíciles, posiblemente con amenazas contra Israel. Y si hablamos del rey David, bueno, el rey tenía que lidiar con pueblos vecinos que siempre estaban tratando la manera de pisotearlo, de poner en evidencia su gobierno, o de amenazas por causa en esos tiempos que las amenazas de invasiones eran con el fin de quitarle las riquezas, llevarlos cautivos. Era una situación difícil. Por eso estamos
argumentando con amenazas contra Israel de los pueblos enemigos, o su persona con críticas o amenazas que muchas veces tienes que lidiar, de gente que te critica, de gente que te amenaza, de gente mala, que no podemos evitarla, mala, ¿verdad? Y envidiosa, que no puede soportar cuando una persona está bien bendecida por Dios y Dios le ha puesto en lugares de honor. Inmediatamente los envidiosos, los opositores empiezan a poner en evidencia tu posición. Por ello, mi hermano, mi hermana, tenemos que ser pacientes. No podemos ponernos al tú con la gente por lo que opina o no opina, no podemos, sino que nuestra meta es ser paciente y tratar de enseñar lo que Dios nos está enseñando que hablemos, porque en estos años hay mucha gente opositora a las enseñanzas correctas de la Biblia. Por lo regular, esta gente no entiende el peligro que hay de poner en evidencia las enseñanzas que el Señor dejó. Hoy en este tiempo, si compartimos en la parte pública y hablamos del Espíritu Santo, va a haber gente que te va a estar digamos, criticando o descartando. Si hablamos de diezmos, va a estar gente que te va a estar descartando, que eres un vividor, un explotador. O sea, no puedes evitar todo eso. Tú tienes que enseñar porque Dios es el que mandó que se haga esto y tú tienes que darle enseñanza, la aprueben o no, la acepten o no, tú tienes que hacerlo porque es el deber tuyo, hablando como personas cristianas con un ministerio. Y escuche bien, digamos, examinando la primera parte. Pacientemente esperé a Jehová. Esta palabra, mi hermano, es que debemos ser pacientes en esos momentos críticos de los cuales estamos hablando. Yo como persona, ¿verdad? Que Dios ha levantado para enseñar la verdad, yo sé que mucha gente de las enseñanzas que estamos dando las descarta, las desaprueba, porque no están en un nivel a tal manera que escuchen la voz de Dios, sino que critican desde sus puntos de vista. Ni siquiera examinan la palabra, de dónde viene. Si Moisés, que Dios le hablaba y Dios le hablaba, tuvo varios opositores del mismo pueblo, inclusive su propia familia. Que a poco solamente por él hablaba Jehová y cosas así. Así hay gente que piensa que, porque uno está hablando que quiere ser superior, de ninguna manera. Lo que tratamos es de enseñar lo que Dios quiere que el pueblo aprenda para que viva ese tipo de enseñanzas. Y escuche bien lo que dice a continuación. Cuando las cosas se nos ponen difíciles de tomar decisiones, es momento, ¿verdad? En momentos de críticas, de espíritus, de personas o ministerios por personas enviadas, envidiosas, ¿verdad? Imagínense, porque hay gente que es envidiosa. Si tú eres una persona próspera en Dios y Dios te está bendiciendo, en lugar de buscar la forma de actuar como tú actúas, te critican tu posición. Que eres gente que lavas el coco a la gente, que convences a la gente. Escuche, la Biblia nos dice que si alguno hable conforme la palabra de Dios. Y si alguno ministra conforme el Espíritu que Dios da. Es seguro que vas a tener problemas, porque si yo me pongo a enseñar el diezmo a como está escrito en la Biblia,
Va a haber gente que desapruebe, va a haber gente que ponga en evidencia, nunca examina lo que va a decir, porque escúcheme bien, la Biblia dice que si alguno, escúcheme bien, si alguno le quita a lo que palabra enseñó, a lo que Dios enseñó, también su nombre va a ser quitado del libro de la vida. Mucha gente ni siquiera piensa, simplemente porque no cree, pone en evidencia. Si hay personas con dones de sanidades y milagros y la persona no cree en la sanidad, va a poner en evidencia la persona que está obrando, que está actuando, que está sanando a los enfermos y trayéndolos a la liberación. Van a decir que son cosas de la carne y que el diablo, o sea, siempre vamos a tener gente opositora. Por eso se requiere paciencia. No es asunto tan fácil. Si el mismo Señor Jesucristo fue paciente hasta la muerte, soportando un pueblo que según era el pueblo de Dios, pero fue opositor hasta el momento de que está en la cruz. En lugar de callarse, de examinar las obras que Cristo estaba haciendo y entender lo que ellos leían en las Escrituras, simplemente estaban hablando de su corazón, de su envidia, porque no podían hacer las obras que Cristo estaba haciendo. Lo catalogaban que era del diablo, que era Belzebú y todo tipo de absurdeces que hablamos personas sin tener un conocimiento claro y espiritual. Cuando se encuentra una situación de enfermedad, escuche, crónica, y que la palabra nos enseña que Cristo llevó nuestras enfermedades, pero sin entender que muchas veces Dios está probando nuestra fe, está probando nuestra paciencia en lo que corresponde a creer en las promesas de Dios. Imagínese usted cuando se encuentra una enfermedad crónica, ¿verdad? Que se ha buscado todas las soluciones posibles y la situación, ¿verdad?, es persistente y no se ve una solución favorable y clara. Hasta ponemos en evidencia si el Señor, ¿por qué no lo hace? Amigo, ¿le ha preguntado usted a Dios por qué no hace ciertas cosas? ¿Usted tiene oído para escuchar a Dios? Es muy fácil criticar. Tú dices, pero esto dice la palabra, sí, pero te puedo decir, Samuel murió de una enfermedad. ¿Por qué Dios no lo sanaba? O Eliseo, por ejemplo, que es el personaje que dice que murió Eliseo de una enfermedad y lo enterraron, y con el tiempo alguien quisieron sepultarlo y se resucitó la persona. O sea, a veces no entendemos lo que es nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo tiene deficiencias. El pecado nos puso tremendamente defectuosos. Y a veces las enfermedades son crónicas. A veces las enfermedades insisten. Pero nunca tenemos el cuidado de ser pacientes. Como dice el salmista, pacientemente esperé en Jehová. Inclinóse a mí y escuchó mi clamor. No hemos sido pacientes, queremos que las cosas sean. Estamos acostumbrados a ir con el médico y que ya nos inyecte y se nos quite el dolor. Aunque el problema que está causando el dolor, ahí está todavía. ¿Por qué? La inyección solamente calmó nuestro dolor, pero pasa el efecto de inyección y sigue, y te dan pastillas y te hacen esto y aquello y la situación continúa. A veces Dios quiere probar nuestra paciencia, también quiere probar nuestra fe, también quiere probar a ver si realmente estamos creyendo de todo corazón.
porque a veces más bien somos exigentes que Él lo haga, y si no lo hace, entonces ¿por qué no lo hace? Y hacemos una serie de preguntas, en lugar de humillar nuestro corazón y decirle: Dios, perdónanos si hay un pecado en nosotros cubierto, si hemos abierto la puerta para que el diablo haya entrado. En lugar de hacer esas cosas, empezamos a renegar. ¿Por qué? Pues no enfrentamos la realidad. Pacientemente esperé en Jehová. Y buscar las cosas importantes, como por ejemplo: Señor, ¿qué es lo que estorba por lo que estoy en esta situación? ¿Hay alguna lección que aprender? Porque sé que tú eres Dios y tú haces cualquier cosa, pero aquí me preocupa porque te pido y te ruego. Pero recuérdense las palabras de Pablo: 3 veces he pedido al Señor y el Señor me dice: basta mi gracia, bástate mi gracia. Porque podemos aferrarnos a la salud, al cuerpo físico, pero sin embargo siempre se va a morir. No nos vamos a llevar nada. El cuerpo es carne y se va a hacer carne. Por eso Cristo en unas ocasiones dijo: no temas al que mata el cuerpo, teme a aquel que tu cuerpo te los echa al infierno. Muchas veces ahí tenemos que clavar nuestras ideas. Cuando la situación en la vida familiar se pone tensas e incomprensibles, como el actuar y perdemos la paciencia. ¿Qué hacer? ¿Por qué? Porque el compañero o la compañera no se ponen de acuerdo, y las cosas, en lugar de encontrar salud, encontramos la peor situación. Amigos, hermanos, es necesario analizar bien. En lugar de pasar tiempo quejándonos, enojándonos, peleándonos, ¿por qué mejor no doblamos las manos y empezamos a decirle: Señor, ¿hay alguna cosa mala en mi vida que está deteniendo las cosas? ¿Hay algún pecado en mi vida oculto que me está destruyendo y me está tomando impaciente? ¿Por qué mejor no voltear la hoja? Y en lugar de estar demandando, ¿por qué mejor no humillamos nuestro corazón? Por eso creo que el salmista David decía: pacientemente esperé en Jehová, inclinóse a mí y escuchó mi clamor. ¿Por qué no? ¿Por qué no ser pacientes? ¿Por qué desesperarnos tanto? A veces por nuestra desesperación la situación se pone difícil, y en ocasiones no recibimos la ayuda correcta por desesperados, porque queremos que las cosas se hagan rápido, y si no, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a criticar? ¿Vamos a pelear? ¿Vamos a poner en evidencia el Todopoderoso? No hagamos actitudes que, en lugar de que atraigamos su atención, cierre la puerta y nos deje sufrir hasta que seamos pacientes. ¿Por qué no? De todos modos, la vida del ser humano está en manos de Dios. Él es el que decide. Y si llegamos a ser pacientes en esto, vamos a encontrar muchas de las respuestas que en ocasiones no tenemos por andar de acelerados. Punto número 2. Y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Obviamente, cuando tomamos la actitud correcta de ser pacientes y esperar qué hacer, ¿verdad? ¿Qué hacer o qué hacer esperando de ser pacientes y esperar qué hacer, ¿verdad? Digamos, en el momento de esperar lo que queremos nosotros tener. ¿No cree que Dios te conoce perfectamente bien quién eres tú? ¿No crees que Dios muchas veces está esperando que seas más accesible, más sensible, más dejar que el Señor solucione las cosas y no querer solucionarlas tú? ¿Por qué no? Moisés, en una ocasión, por desesperarse,
golpeó la peña 2 veces y por esa razón no entró a la tierra prometida. ¿No creen que muchas veces la tardanza la estamos provocando nosotros con actitudes que no son las correctas? Porque porque si tomamos nuestras propias decisiones sin analizar cómo actuar, vamos antes de conocer, actuamos antes de conocer a Dios. A lo mejor vamos a lamentar si tomamos decisiones ¿verdad? Como no decisiones correctas de acuerdo al deseo del Señor. ¿Por qué no nos apegamos a esa palabra? Pacientemente esperé a Jehová. Inclinóse a mí y escuchó mi clamor. ¿Por qué no esperar a que la presencia de Dios baje? El paralítico del capítulo 8 vino y se puso delante del Señor y le dijo: si quieres puedes sanarme. No vino reclamándole, no vino haciendo relación de otros milagros que había hecho y que por qué no lo hace en él. Muchas cosas. Sin embargo, el Señor, cuando vio a ese hombre humillado, a la disposición del Señor, el Señor caminó, hizo lo que no era de acuerdo a la ley, lo tocó y le dijo: quiero ser limpio, y al instante la lepra desapareció. ¿Por qué en ocasiones tardamos? Porque no tomamos la actitud correcta. Pareciera ser como que somos muy exigentes. Tienes que hacer esto. Escuche, la opinión pública dice: a fuerza ni los zapatos. Así que sea mejor paciente y espera. Dios está vivo, Él no está muerto. Dios puede hablar, Dios puede revelarse. Aún dentro de los términos naturales, Él te puede guiar con el médico que realmente te va a ayudar siempre por una consulta. Pero no tienes que ser, y a veces te pone aquellos rebeldes, aquellos que no piensan en el bien del semejante, sino a ver a cómo lo podemos arruinar o sacarle dinero. Los médicos saben hacer las cosas, en ocasiones no las hacen por 2 cosas. Quizá porque ven que hay mucha luz que brilla allí y quieren estar sacando luz, o en ocasiones no están en competencia porque no toca al aspecto natural, es un aspecto espiritual. Y los aspectos espirituales solamente Dios los revela y Dios tiene el poder. Por eso es que a través del ministerio de Cristo vas a encontrar esta palabra. Y el Señor echó fuera los demonios con la palabra. ¿Por qué mejor no somos pacientes confiando y citando la palabra de Dios? La palabra de Dios puede sacar todo lo imposible y hacer lo posible, pero necesitamos ser pacientes. Y número 3, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. A veces caemos en un pozo donde por más que nos esforcemos, ahí estamos y no salimos. Y cada día estamos quejándonos y cada día estamos luchando y no podemos salir. ¿Por qué mejor no esperar que la ayuda llegue en el momento, verdad? Sino que ya te empiezas a desesperar, que porque tienes sed, porque tienes hambre, que porque tienes esto, y empiezas aún hasta a renegar y poner en evidencia la existencia del Todopoderoso. Escuche bien. Cuando hemos aprendido a confiar en Dios y ¿verdad? Y consultar a Dios, Él tiene la respuesta de acuerdo a digamos, a los momentos difíciles. Él tiene la respuesta. Por eso, cuando Él tiene la respuesta en una manera muy especial, vamos a ser pacientes y esperar.
que sea Dios el que decida. ¿Cómo lo va a hacer? Él lo va a hacer a su manera, no a la manera nuestra. Quizá la haga en una manera extraña como nosotros estamos esperando. Y no veamos realmente cuándo y cómo hizo las cosas. Siempre pongo este ejemplo. Hay personas que están orando a Dios para que el Señor los sane. Y de repente llega una persona y dice, ay hermano, tengo esto y esto. Hermano, pues tómese esta pastilla, hombre. Se la tomó y se calmó. Y en lugar de decirle, gracias Señor, porque enviaste a mi hermano y yo te estaba orando, pidiendo que me sanaras, y el hermano tan sencillo me ayudó con una pastilla. Ah, no, si no hubiera sido por ti, hermano, yo estuviera en la condición. Por lo pronto deja a un lado su petición que estaba haciendo. ¿Qué cree usted? ¿Cree que Dios va a actuar de acuerdo a como usted cree? ¿Cree? No, Dios va a actuar como Él quiere. Como Él quiere. Y a la hora que Él quiere. Y Él va a usar cualquier cosa para que llegue el momento. Porque Dios nos conoce. No somos desconocidos delante de Él, y Él sabe responder para enseñarnos a confiar en Él, y que estos dominios que al ver actúan en los momentos que confiamos, ¿verdad?, plenamente en Él, Dios lo va a responder. Tenemos que ser bien claros en la decisión, porque si actuamos como hombres o mujeres sin el temor a Dios, es difícil de salir del pozo o del lodo en que estamos, digamos, batallando. Muy difícil, porque no podemos sacar por nuestras propias fuerzas. El Señor nos va a sacar. Pero tenemos que ser pacientes. Hermano que me escucha, ¿es usted paciente en los momentos difíciles? Cuando usted se encuentra a un punto de un divorcio, ¿es usted paciente? ¿Espera en el Señor o mejor lo hace por la vía rápida? Rápidamente actuar, destruir todo, beber y caer. ¿Cree usted que va a salir del bache? No, a lo contrario, se va a hundir más. Tiene que ser paciente y orar de acuerdo a la palabra. Lo que Dios unió, el hombre no puede separarlo. Pero a veces nosotros queremos actuar por separación, rápido. Y al rato te sale vana la nuez. ¿Por qué? Porque quieres tú hacer las cosas a tu manera, y al rato el Señor te va a poner en una prueba terrible, para que aprendas a confiar en Él y aprendas a saber que Él tiene cualquier respuesta. Por muy difícil que esta parezca, Él la tiene. Escuche. Puso mis pies, aquí es lo bonito, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. ¿Por qué usa esa palabra, enderezó nuestros pasos? Porque a veces estamos mal, estamos chuecos en las decisiones. Siempre queremos hacer las cosas como estábamos acostumbrados a hacerlas. Y en lugar de que tengamos ayuda, todo se complica. ¿Cómo cree que nos ve Dios del cielo? Con la exigencia. Tu palabra dice esto, y tu palabra dice aquello, y tu palabra dice aquello. Sí, pero si tú escucharas a Él y tú estás actuando de acuerdo a la palabra, ¿estás tomándome a mí como la solución de tu problema o quieres tú solucionarla? A veces tenemos boca para hablar, pero no oído para escuchar. Tenemos que ser balanceados. Si hablamos, hablemos conforme a la palabra, conforme a la verdad. Y de seguro que vamos a atraer la atención de Dios, y también va a premiar nuestra confianza. Cuando hemos confiado plenamente en Dios, nunca nos va a dejar a la deriva. Recuérdese que vamos en un mar de turbulencia en esta vida. Y si queremos luchar por nuestra fuerza, finalmente nos vamos a cansar.
Y finalmente tenemos que dejar el barco a la deriva para que el Señor lo dirija, porque ya nos cansamos. Batalla y batalla y batalla y no tenemos la respuesta. Porque por eso creo que Santiago decía que muchas veces pedimos, pero no pedimos para nuestro beneficio, ¿verdad? Para nuestro bien. Pedimos para gastar en nuestros deleites. Escuche, es muy importante prestar atención. Él nos va a sacar con victoria de los problemas que nos acosan y va a ponernos firmes sobre la roca que es Cristo. Por eso creo que hay muchas escrituras. Y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Pero a veces es difícil, nos aferramos a la vida. Pero ¿qué tal si ya es el momento de partir? Allí nos cuesta mucho aceptar que ya es nuestro tiempo. Y ahí estamos, sufre y pasan los días y los meses, las semanas, los años y no hay respuesta. ¿Por qué? Porque no estamos pidiendo lo correcto. Me recuerdo cuando fue la operación de mi corazón. Había en mí un sentir, ya te vas a morir. Y me preocupaba mi esposa. No me preocupaba nada más que mi esposa. Mis hijos casados con su familia, ya no, pero ella me preocupaba. Pero había un sentir, te vas a morir. Pero llegué el momento en que dije, Señor, si ha llegado mi tiempo, adelante, vámonos. ¿Verdad? Vámonos. ¿Por qué? Porque si ya llegó mi momento de partir, me voy. Contento porque he trabajado. Me preocupa un poco mi esposa, pero pues si ya ha llegado mi tiempo, me voy. Y eso fue el 2011, estamos en 2024, hace 13 años. Y todavía estoy de pie. ¿Por qué? Porque Él tiene mi vida en sus manos y Él es el que decide vivir o morir. De ahí para acá he tenido un montón de ataques, de muerte, de todo, pero todavía estoy vivo. ¿Por qué? Pues Dios sabe. Puedo desesperarme porque soy diabético, puedo preocuparme porque soy hipertenso, pero ahí está el corazón, aunque mal, pero trabajando. Y las venas, aunque están llenas de azúcar, no le hace que se haga un ingenio de azúcar. Pero sea que viva o que muera, soy del Señor. Tenemos que ser prácticos en la vida, a que te llegue el momento en que tienes que aleccionarte a ti mismo. Y escuche bien lo que dice la aplicación de este mensaje. Mis hermanos, en los momentos que nos ahogan y que nada se ve claro, los esfuerzos humanos son inútiles y sin motivos. Buscamos a encontrar, vamos a encontrarnos en situaciones muy difíciles y complicados que tenemos, ¿verdad? Lo más correcto es refugiarnos en Dios. Eso es lo más correcto. Refugiarnos en Dios y dejarnos a su voluntad. Y de seguro que Él nos da una respuesta que calme nuestras inquietudes. Es seguro que Él va a responder a nuestra necesidad. A lo mejor no nos sana por completo, pero mejora nuestra salud. Porque recuerden que aquí incurre mucho la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe tiene que ser probada. A veces decimos, yo creo, pero en la realidad estamos como la señora que pedía en la iglesia por una petición y cuando Dios la contestara, iba a ir a dar gracias. Y ahí tiene la iglesia orando por ella y el problema de la señora. Cuando ella se levantaba por la mañana y miraba que la pared
de su vecino le pasaba y no entraba el sol a su casa, ella decía, yo sé que nos iba a quitar. O sea, le pedía a la gente que orara por una petición que cuando el Señor la contestara, prácticamente ella se iba a ser notoria, pero con esa actitud, yo sabía que nos iba a quitar. Muchas veces así es nuestra respuesta. Yo ya sabía que el Señor que no iba a sanar, ya sabía que esto, ya sabías. Entonces, esas sabías, el Señor a veces tiene que probarte con prueba muy dura, muy difícil. Porque tienes que, al Señor no se busca con actitud arrogante, exigente, no, al Señor se busca con humildad, con sumisión, reconociendo que está frente a la autoridad que puede solucionar su problema. No combinemos una actitud con la otra. Escuche bien, mis hermanos, las soluciones a los problemas que nos asedian no se solucionan de acuerdo a las decisiones de este mundo. No. Aun cuando las cosas están dentro de los recursos naturales, Dios tiene la respuesta. Pero hay que ser pacientes. Menos cuando son espirituales. Recuérdense que Cristo dijo, hay espíritus que no salen solamente sino con ayuno y oración. No es asunto de que la Biblia dice esto y yo creo esto, no. Hay espíritus que salen solamente con ayuno y oración. Y cuando salgan van a tener manifestaciones de que ya no hay posesiones o controles, porque ya el Señor los sacó. Escuche. Porque no pertenecemos, ¿verdad? Porque no pertenecemos, las situaciones nosotros están, dice, no, nosotros, las peticiones o las soluciones, no, nosotros las tenemos en Dios, a quien nosotros pertenecemos. Somos pertenencia de Dios. Dios es el que tiene cuidado y Dios es el único que puede liberarnos. Sabemos que hay fuerzas satánicas, hay brujos, hay hechiceros, hay adivinos, hay una serie de personas terribles, malignas, que atentan contra nosotros por envidia, por coraje, por lo que sea. Pero recuérdese que más poderoso es el que está con nosotros que el que está con ellos. Aprendamos a confiar plenamente, a ser pacientes en la respuesta que queremos tener de parte de Dios, pero no resistamos al poder de Dios, a las decisiones de Dios. Seamos personas humildes, sumisas, responsables de que tenemos un Dios de poder, de temor y de dominio propio. Mi amigo, mi hermano, ha sido un placer estar con usted. Espero que usted entienda este mensaje. Es un poquito complicado porque a veces pensamos como hombres y decidimos como hombres, pero a veces ni pensamos como hijos de Dios, tampoco actuamos como hijos de Dios, actuamos de acuerdo a las corrientes de este mundo. Por eso se complican las situaciones. Actuemos de acuerdo a lo que el Señor nos ha mostrado y Dios nos va a ayudar a salir adelante en victoria, en el tiempo de Dios, no en nuestro tiempo. Espero que usted haya aprendido, pueda aprender, aprenda esta lección y que Dios me lo bendiga. El día de mañana, viernes, terminaremos la semana. Vamos a terminar con el mensaje 7. Nos quedarían 4 mensajes para la siguiente semana de esta serie de los dones del Espíritu, cómo actúan, cómo se ponen en acción. Dios le bendiga, pues nos vemos mañana a la misma hora, a las 3 de la tarde.